¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Al menos 4 instituciones del Estado adelantan procesos que podrían destituir del cargo al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, y a la mayoría conformada a su alrededor. María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Liz, amigos televidentes, muy buenas tardes. Es un gusto siempre compartir con ustedes. Según analistas, el Consejo de Participación está propiciando el caos institucional. Con esta información comenzamos. El religioso que preside el Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, está en el ojo de la tormenta política del país. Se ha convertido en el blanco de la Fiscalía, la Asamblea Nacional, la Contraloría y la Corte Constitucional. Pues todas estas instituciones adelantan procesos en su contra que podrían terminar en la destitución del cargo. A donde nos está llevando el Consejo de Participación es a crear, pues obviamente, un caos institucional. Y eso realmente no le conviene al país, a nadie, y es una situación bastante grave. Este jueves la Fiscalía anunció el inicio de una indagación previa por presunto desacato de José Tuárez y de la mayoría de consejeros que aprobó la conformación de una comisión que revise el proceso de designación de la Corte Constitucional. La decisión que está por tomar el Consejo es bastante grave. Y probablemente eso es lo que ha llevado a la Fiscalía a tomar esta decisión, que, les repito, no es usual que en la práctica constitucional se inicien acciones penales tan pronto haya un indicio, porque aquí lo que ha habido es un indicio de desacato. Paralelamente, la Corte Constitucional, que emitió el dictamen que prohíbe la revisión de lo actuado por el Consejo Transitorio, podría también destituir al presidente Tuárez y su mayoría, o incluso a todo el Consejo de Participación como cuerpo colegiado por revisar las actuaciones del transitorio. Se los acusaría de desacato a una resolución del máximo órgano de control constitucional y la consecuencia jurídica podría ser que sean destituidos de sus funciones. Mientras en la Asamblea Nacional están a punto de concretarse al menos 2 pedidos de juicio político contra Tuárez por incumplimiento de funciones y otras causales que aún se debaten. Ya un claro incumplimiento de funciones, les está obligado a informar a la Asamblea Nacional y a los asambleístas. No lo hizo y obviamente ahí configura una causal más para un juicio político. Y la Contraloría revisa el proceso de calificación de las candidaturas a consejeros de participación ciudadana y por su condición de representante de un culto religioso o por acreditar información que no corresponde a la verdad, el sacerdote Tuárez podría ser destituido por la Contraloría. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El martes de la siguiente semana se presentará el juicio político contra los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana por arrogación de funciones. La mayoría de bloques apoyan que se inicie el juicio. La coalición integrada por Alianza País, Creo e Independientes decidió apoyar la solicitud de juicio político que impulsa la Comisión de Participación de la Asamblea en contra de 4 de los 7 consejeros del CPCCS. Los interpelantes en el primer diálogo que hemos tenido con seguridad deberían ser Raúl Tello y Janine Cruz. Y esperamos que el proceso se presente a más tardar el día martes. Dicen que ya hay causales para enjuiciarlos políticamente. 2 causales en donde primero hay un claro incumplimiento de funciones. Están arrogándose cosas que no les competen. El tema de la Corte Constitucional es una cosa muy sagrada. Peña se refiere a la decisión de los 4 consejeros de dar paso a la creación de una comisión para que revise la selección de los jueces constitucionales. Ellos se han dedicado exclusivamente a tratar de perseguir a las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. ¿Solo el hecho de crear la comisión ya es arrogarse funciones? Usted sabe mejor que nadie que mejor es prevenir antes que lamentar. Este es el segundo proceso político que se busca iniciar en la Asamblea y en el que esperan contar con las firmas de Suma y del PSC. Vamos a pedir la censura y la destitución de sus funciones. El futuro de los consejeros actuales parece que lo vamos a determinar en un corto tiempo. Además, la Asamblea deberá decidir el futuro del Consejo. La próxima semana también la Asamblea presentará su proyecto de enmiendas a la Corte Constitucional para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana que dirige Tuárez. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Se abre una tangible disputa de poder entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. La presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, respondió a la notificación de evaluación de los jueces del organismo, cuestionando y rechazando el proceso. Además, presentó una reforma al Código de la Función Judicial, donde le quita la competencia sancionatoria a la Judicatura. En su momento vimos así a los 21 jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, con su presidenta a la cabeza, rechazar el reglamento para su evaluación. Ahora Paulina Aguirre, tras ser notificada con el informe final de metodología de evaluación que podría llevar a sus destituciones, responde en un oficio de 20 páginas. Le dice a la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, que la evaluación podría perpetuar las prácticas de injerencia en la justicia y que incluso es ilegítima. Uno a uno critica los criterios de la evaluación. Sobre el criterio de transparencia menciona que los reportes emitidos por la UAF y la Contraloría no pueden ser utilizados en una evaluación, pues están sujetos a otros procesos. Dice además que ningún organismo del Estado puede examinar la validez, idoneidad y corrección de las sentencias judiciales del órgano de cierre como es la Corte Nacional de Justicia. Y sobre todo cuestiona al comité evaluador. Y por varias ocasiones le recuerda a la Judicatura el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los ex magistrados de la Corte Suprema, removidos por el Congreso a fines del 2004. Pero eso no es todo. La presidenta de la Corte Nacional de Justicia envió a la Asamblea una reforma al Código de la Función Judicial, con la que se le quita al Consejo de la Judicatura el poder de evaluar a la Corte Nacional de Justicia. Piden cambiar el artículo 87A. Los servidores y servidoras de la función judicial, con excepción de las juezas y jueces, con juezas y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, estarán sometidos a una evaluación individual y periódica. También pide ratificar en la reforma que el Consejo de la Judicatura solo debe actuar en el ámbito administrativo, pero no en el ámbito político funcional, como ocurre actualmente. Dice el texto, la representación de la función judicial ante otros organismos e instituciones del Estado, así como de organismos internacionales, la debe ejercer la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. La respuesta que da Paulina Aguirre al informe final, que dará paso a la evaluación de los jueces de la Corte Nacional, está ya en el despacho de la propia presidenta del Consejo de la Judicatura. Mientras que la reforma que le quita poder a en el escritorio de Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea. A la par, la intención de la evaluación que podría llevar a la destitución de los magistrados avanza. Y con ella, una ya abierta pugna de poderes. Dayana Monroy, 24 horas. Entre antes de ayer y hoy se habría planificado que se realice la supuesta fuga de Alexis Mera, según una alerta del propio director del Servicio de Personas Privadas de Libertad. Edmundo Moncayo, a través de un oficio, le informó a sus superiores que Mera incluso planificaba salir del país. El abogado del exsecretario jurídico de la presidencia, procesado en el caso Arroz Verde, rechaza la acusación. Solo 3 días después de que Alexis Mera ingresara a cumplir arresto domiciliario, se dio la alerta de una posible fuga. El propio comandante general de la policía, Nelson Villegas, se lo comunicó a la fiscal general Diana Salazar. Otro documento firmado por Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, dice: se pudo tener conocimiento de que la persona privada de libertad, Alexis Mera, ha planificado realizar una evasión de los controles de seguridad y vigilancia policial entre los días miércoles 10 y viernes 12 de julio del 2019, para posteriormente salir del país. Hay un reporte aún más específico que dice que por información extraoficial, comunican que el riesgo de fuga es para el jueves de noche. Tras conocerse de la noticia, precisamente ese día estuvimos afuera de la urbanización Los Senderos, ubicada en la avenida del Bombero en la vía a la costa en Guayaquil, y vimos el ingreso de una camioneta del GOE y de otra sin placas, con policías dentro. Pero la defensa de Alexis Mera rechaza la información que consta en estos reportes y lo hace adjuntando un video en el que aparecería Mera portando su grillete electrónico. Todo está bien con el aparato, ¿no? Sí, está bien, está funcionando con normalidad. Porque he escuchado como que había preocupación sobre el manejo del grillete en estos días. Nada de eso. No, el dispositivo está funcionando normalmente. ¿No ha habido alerta sobre el manejo del grillete? No, por
ahora no, hasta ahora está funcionando con normalidad. Alexis Mera, procesado por los aportes que habría recibido dentro del caso Arroz Verde, salió de la cárcel 4 de Quito el pasado sábado luego de que los jueces Edgar Flores y Luis Enríquez resolvieran cambiar la prisión preventiva que cumplía desde el 1 de junio por considerarla excesiva. Decisión duramente criticada por la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, quienes pedían incluso la destitución de los magistrados. El artículo 536 del COIP establece que si se incumple la medida sustitutiva, el juzgador la dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado. De darse, esto debería ser solicitado por la Fiscalía. Pedimos información al organismo, pero aún no se proporciona. Mientras tanto, se dispuso llamadas permanentes tanto a Alexis Mera como a María de los Ángeles Duarte. También revisiones permanentes hasta este viernes para validar el estado de los equipos y reforzar el monitoreo de los dispositivos de videovigilancia. Dayana Monroy, 24 horas. El puente internacional de Rumichaca forma parte del plan de contingencia y protocolos de seguridad contra el Fusarium Raza 4, más conocido como mal de Panamá. Los vehículos procedentes de Colombia son fumigados. Asimismo, se colocaron alfombras con amonio cuaternario que limpian el calzado de los peatones que ingresan al país. Todo vehículo de carga procedente de Colombia es desviado a un carril exclusivo en Rumichaca para su desinfección con amonio cuaternario, tarea exclusiva de los técnicos de Agrocalidad. Estamos haciendo una desinfección por la amenaza de un hongo, ¿no? Entonces que posiblemente puede ingresar a la región. Entonces el país, para prevenir, estamos haciendo la desinfección, ¿sí? Esta medida se la aplica a partir del 3 de julio para proteger al país del hongo Fusarium Raza 4, más conocido como mal de Panamá, desinfectando tanto el carril vehicular como peatonal del límite fronterizo. Se ha implementado la alfombra sanitaria, la cual está conteniendo el amonio cuaternario, igualmente en el caso de los camiones que están siendo fumigados. Esta alerta es socializada con quienes ingresan frutas y vegetales al país por Rumichaca para abastecer los mercados locales, quienes no están exentos del control, mientras los transportistas de carga internacional reconocen que en Colombia no hay ningún control fitosanitario. No, estos controles así de desinfectación no es la primera vez que veo. ¿En Colombia ninguno? No, en Colombia es muy rara la vez. Los controles se mantienen las 24 horas y los 7 días de la semana, con un promedio de 150 vehículos desinfectados diariamente. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Regresamos con más información. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, confía en que la concesión administrativa de las empresas públicas al sector privado se dé antes de fin de año, como consta en la proforma presupuestaria 2019. Si esto no se concreta, se necesitará cubrir un hueco de $1.000 millones. Que se hable cada vez más de monetización desde el gobierno y que CNT ya haya llamado a una banca de inversión para que se concrete su concesión al sector privado es una buena noticia para quien cuadra las cuentas del Estado, el ministro Richard Martínez. Y más cuando $1.000 millones del presupuesto general del Estado aparecen en la proforma como producto de las concesiones. Allí hay dos componentes. El uno que es el Banco del Pacífico, que tiene una particularidad, es un banco privado, pero es propiedad del Estado, y los otros que son activos del Estado. De hecho, CNT ya abrió un concurso para seleccionar a la banca de inversión. ¿Qué pasa si no se da eso antes de que termine el año? Mire, nosotros somos optimistas de que vamos a llegar con los tiempos. Si no se logra, se deberán sumar $1.000 millones a la necesidad de financiamiento del 2019. Pero en esta opción, el ministro prefiere no pensar. Ese finalmente es un escenario, pero nosotros lo vemos poco probable en este momento por cómo hemos avanzado con todo el proceso. El ministro también habló de la reforma tributaria. Espera que antes de que finalice octubre se encuentre ya en la Asamblea. Actualmente el documento está en la sección política del gobierno. De la Secretaría de la Política y también de lo que defina el señor presidente de la República. Sobre si en esta reforma consta un posible aumento del IVA o de otros impuestos, no adelantó información. Yo creo que lo más prudente en este momento es esperar a que esa reforma tributaria esté definida ya con las más altas autoridades. Además, aseguró que la necesidad de financiamiento para este año está cubierta. El BID aprobó la semana pasada $300 millones en crédito de libre disponibilidad y está previsto también el uso de una garantía entregada en diciembre que permitirá un financiamiento de 300 a 500 millones. Para cubrir las necesidades del 2019 hacían falta $8.100 millones. 2.500 ya han llegado al país y se espera el desembolso de otros 4.600
200 millones con los que se cubrirá la necesidad de financiamiento de este año, siempre y cuando las cuentas cuadren, como estuvo previsto en la proforma. Dayana Monroy, 24 horas. La gira del presidente Lenín Moreno por Europa concluyó tras una reunión con el rey de los Países Bajos. En el encuentro también participaron el viceprimer ministro y ministro de Salud y de Asuntos de Discapacidad. En la cita analizaron el estado del convenio bilateral de inversiones. Fue en los Países Bajos donde el presidente Lenín Moreno cerró su gira por Europa. Tras 24 años, un mandatario ecuatoriano visita este país. Se reunió con el rey Willem Alexander y posteriormente, Lenín Moreno y su comitiva tuvieron un encuentro con Hugo de Jonge, viceprimer ministro y ministro de Salud, Bienestar y Deportes de Países Bajos. Creo que es muy importante subrayar que ahora podemos cooperar más, incluso de lo que hemos hecho del pasado, y hay muchas oportunidades por delante. Además, Ecuador reafirmó su compromiso con el Acuerdo de París y resaltó los esfuerzos de los Países Bajos en materia de cuidado ambiental. Sabemos que por parte de Su Majestad, que por parte de todos el gobierno holandés y sus ciudadanos, hay un interés especial por la conservación del medio ambiente. Ecuador está comprometido con ello. Somos un país tal vez el más mega diverso del mundo. Tenemos una responsabilidad no solo con nosotros, sino con toda la humanidad, cuidando la parte de la Amazonía que a nosotros nos corresponde tener. Sobre la situación actual de Ecuador, Moreno destacó los procesos de transformación. Hemos hecho cambios sustanciales en el tema económico. El Ecuador ahora está abierto, ha refrescado completamente sus relaciones internacionales. También mantuvieron un encuentro con el ministro honorario de Discapacidades, Rick Brick. Hablaron de las posibilidades de cooperación entre los dos países. Creo que Lenín Moreno inspira a mucha gente, porque demuestra que incluso con discapacidades se puede hacer mucho. Creo que existen posibilidades de cooperación porque Ecuador puede aprender de Países Bajos y a la inversa. Vamos a trabajar en esa línea como lo hemos hecho hasta ahora. Al igual que con España y Francia, el presidente Moreno solicitó su apoyo para eliminar el visado Schengen. María Gracia Acosta, 24 horas. En otro tema, el Seguro Social denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos realizados en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y de Los Ceibos en Guayaquil. La institución recibió la documentación en la que constarían estas novedades tras una investigación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Las investigaciones casa adentro continúan, asegura el presidente del directorio del Seguro Social, Paul Granda, pero ya la Fiscalía tiene conocimiento de las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos que se habrían cometido en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y de Ceibos en Guayaquil. Hemos creado un comité de ética y transparencia en la institución, ya tiene un funcionamiento de cerca de un mes. Este comité es quien ha receptado la denuncia y además ha tomado la decisión de presentar inmediatamente a la Fiscalía la noticia de este presunto crimen, de este presunto problema que está afectando o que podría estar afectando a la institución, y ya será la Fiscalía la que se pronuncie. El Seguro Social pidió la ayuda de la Fiscalía luego que semanas atrás la Comisión Nacional Anticorrupción presentó una muestra de 6 contratos de adquisición de medicamentos en estos hospitales. Ahí se determinó sobreprecios de $3 millones. Pero hay más, según explicó Granda, un informe remitido por la Contraloría sobre el examen especial a los convenios de pago con proveedores de bienes, obras y servicios suscritos en el Teodoro Maldonado Carbo, Hospitales Generales del Norte de Guayaquil, Los Ceibos, Machala y Manta, Hospital Básico Chone y Esmeraldas y el Centro de Salud B. Quevedo del IES, además de su origen, desembolso, utilización y registro por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018, presenta también novedades. La Contraloría General del Estado nos presentó un informe la semana pasada, es decir, un informe contundente, un informe en donde se habla de compras por millones de dólares que no han cumplido con el proceso regular. El gasto en fármacos supera los $500 millones al año. Joana Ramos, 24 horas. El Ministerio de Educación y la Universidad Internacional de La Rioja de España firmaron un convenio de cooperación para fomentar la profesionalización docente. Con ello, esta institución académica ofrecerá 30 becas completas para cursar estudios de posgrado en la Facultad de Educación, así como 100 plazas para los cursos de la Escuela de Formación Continua. Según la ministra de Educación, Montserrat Kremer, estos cupos estarían orientados a la reapertura de escuelas rurales en el país.
Estamos en proceso, así que obviamente un componente fundamental de la reapertura de las escuelas es la asignación de los docentes que irán, y queremos garantizar que esas escuelas, el modelo de escuela bidocente y pluridocente, ofrezca una educación de calidad. Y en ese sentido, esa es la prioridad. Aparte de que está, por supuesto, certificada por Cenecit. El defensor público del Cantón El Carmen de la provincia de Manabí, Jorge Andrés Afadi, fue baleado esta mañana cuando se disponía a abrir su oficina. Luego del ataque, el funcionario quedó gravemente herido y su estado de salud es reservado. Según la víctima, 2 sujetos en moto llegaron al sitio y le dispararon en varias ocasiones. A los pocos minutos llegó un patrullero donde lo embarcaron y lo llevaron hasta el hospital del IES de Santo Domingo de los Áchilas. A pocos metros de una unidad de la policía.